inició la ciencia de la quimioterapia. Un personaje importante fue Paul Ehrlich, que trabajó principalmente con ratones infectados de tripanosomas y junto con su asistente lograron crear un compuesto. Después de 605 intentos, el compuesto número 606 se logró inyectárselos a los ratones y con esto se pudo eliminar los tripanosomas. Y bueno, en esa misma época estaba el sífilis en el auge, y entonces pues decidieron también inyectar las arsfenaminas a las personas infectadas con sífilis y bueno, se pudo lograr que estas se curaran. También fue muy criticado porque su medicamento llamado Salvarsan era un polvo que se tenía que diluir con agua. Entonces, malas cantidades del medicamento podía provocar la muerte o no podía lograr que las personas se curaran de sífilis. Otro personaje importante, Gerardo Domac, él descubrió la sulfonamidas y bueno, también se hace el reconocimiento de la penicilina de Alexander Fleming, que él la descubrió en 1929 y hasta 1940 se demostró que podía funcionar como un fármaco antimicrobiano. Y después empezaron a hacer producciones de penicilina en masa y lograron aislar, concentrar y purificar otros compuestos como streptomicina, tetraciclinas y cloranfenicol, pues entre otros, ¿verdad? Bueno, la toxicidad selectiva se refiere a que como un medicamento puede causar un daño al patógeno, pero no hacia el hospedero. Y esto depende de una función de un receptor específico para la que se puede unir el fármaco o la inhibición de acontecimientos bioquímicos que son esenciales para el patógeno y que no sean esenciales para el hospedero. También los medicamentos antimicrobianos se pueden describir en 4 encabezados mediante inhibiciones, que es de la síntesis de la pared celular, de la función de la membrana, síntesis de proteínas y síntesis de ácidos nucleicos. Bueno, empezando con la síntesis de la pared celular, con la inhibición de la síntesis de la pared celular, es importante recordar que la pared celular se encarga de mantener el tamaño y la forma de la célula. Este es un mucopéptido que también se le denomina peptidoglucano, que está constituido de polisacáridos y un polipéptido con enlaces cruzados. Bueno, los polisacáridos y los polipéptidos con los enlaces cruzados. Los compuestos de polisacáridos son ácido N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. La rigidez de la pared celular se debe a los enlaces cruzados de las cadenas polipeptídicas mediante enlaces de pentaglicina. Bueno, aquí vemos las etapas de la formación de la pared celular. ¿Sí ven mi cursor? Bueno, voy a ponerlo así. Bueno, sí. Se va a sintetizar los componentes en el citoplasma, los cuales luego se van a dirigir hacia el espacio periplásmico, en las gram positivas fuera de la membrana celular y en las gram negativas entre la membrana y, bueno, en la membrana externa. Se van a formar las cadenas de N-acetil glucosamina y N-acetil murámico. Y bueno, vamos a tener la importante función de las proteínas de unión a la penicilina, las cuales se van a encargar de formar la reacción de transpeptidación, los cuales se encarga de formar los enlaces cruzados. Aquí vemos cómo ya se forman los enlaces cruzados y dando así formación al peptidoglucano. Y bueno, tenemos un mecanismo de acción que son de los fármacos betalactámicos, en los que van a competir el betalactámico contra el pentapéptido del peptidoglucano por la unión a las proteínas de unión a la penicilina.
Como ya les mencioné, estas actúan en la formación de los enlaces cruzados, que los enlaces cruzados son los que dan la rigidez. Entonces, al no poderse formar estos enlaces cruzados, va a dar una destrucción de la pared celular, de la pared, sí, pues, bacteriana, y va a dar una muerte bacteriana. Bueno, el primer paso es la unión a las proteínas de unión a la penicilina, y el segundo paso es activar una destrucción enzimática, bueno, una activación de las endolicinas o enzimas autolíticas que se encuentran en la célula para poder así destruir bueno, inhibir la pared celular. Entonces, cuando cuando las células se encuentran en un ambiente isotónico, se va a producir la lisis de la célula, y cuando se encuentran en un ambiente hipertónico, se van a formar estructuras como esferoplastos en el caso de los gram negativos y protoplastos en los casos de los gram positivos. Existen diferentes funciones de las proteínas de unión a la penicilina, y por ejemplo, cuando la penicilina se une a una proteína de unión de un tipo, va a ocasionar un alargamiento anormal de la célula, y cuando se une a otra proteína diferente, va a ocasionar una lisis celular. Estas proteínas de unión a la penicilina se van a encontrar bajo regulación cromosómica de la célula. Aquí vemos, bueno, la estructura química de los fármacos betalactámicos, en los que todos van a tener un anillo betalactámico en común, un anillo secundario, y nos va a dar un núcleo betalactámico que después ya se van a dividir en grupos de antibióticos. Aquí vemos todos los anillos betalactámicos. La inhibición de las enzimas de la transpeptidación por penicilinas y cefalosporinas. Aquí vemos cómo tiene una similitud de la penicilina con la acil de alanil de alanina, y esto va a hacer que, bueno, como la reacción de la transpeptidación implica una pérdida de una de alanina en el pentapéptido, así es como funcionan. La penicilina va como a inhibir esta transpeptidación. También existen enzimas intracelulares que son las alfa-lactamasas y las beta-lactamasas. Las alfa-lactamasas se van a encargar de anir el anillo beta-lactámico de las penicilinas y las cefalosporinas, así anulando la actividad microbiana de estos fármacos. También las beta-lactamasas se van a encontrar en organismos gram positivos y gram negativos. Estas beta-lactamasas van a estar reguladas por plásmidos o por cromosomas. Las que están reguladas por plásmidos se van a producir de una manera constitutiva y tienen la característica de que se van a poder transmitir entre especies. Y bueno, un ejemplo de ellas es en Staphylococcus aureus. También las que son las mediadas por cromosomas, las enzimas se van a producir de una manera constitutiva, como en bacteroides y en Acinetobacter, y también se van a producir de maneras inducidas, como son en Enterobacter, Citrobacter y Pseudomonas. Estas enzimas, bueno, van a determinar las resistencias a estos fármacos. También la susceptibilidad en las bacterias gram positivas y en gram negativas depende, pues, de las diferencias estructurales de sus paredes celulares, y la razón por la que estos fármacos no actúan de una manera, no actúan contra el hospedero, es porque es porque no hay una pared celular en las células animales. Bueno, ay, te saliste. Monse, Mande. perdón, ¿le das a la diapositiva anterior, por favor?
en la que estaba explicando Ana María. No sé qué es más adelante. A ver, muchachos, sí quedó claro, si me corto, si no me escuchan, me avisan, ¿eh? Sí quedó claro este primer mecanismo de acción, este principal, bueno, son 4 mecanismos de acción. Un mecanismo de acción importante de los fármacos es la inhibición de la pared celular. Ya vimos, ya nos explicaron cómo es que el fármaco entra y hace pues su función para inhibir que la pared celular pues se siga replicando o se forme. También vimos cómo la acción de estas enzimas que son productoras de resistencia o que pueden ser la causa de la resistencia a estos fármacos son las beta-lactamasas. Entonces, fíjense, estas beta-lactamasas pues lo que hacen es prácticamente engañar al fármaco para que no haya esta unión. ¿Qué hacemos? A ver, Anita, ¿qué hacemos o qué tenemos, qué nos dice un poquito ahí del libro para evitar la acción de las beta-lactamasas? Pues, ay. No recuerdo. Es algo bien sencillo. ¿Sí, Edrey? Se usa otro fármaco para poder inhibir la acción de las beta-lactamasas. Sí, Edrey, ¿cuál fármaco? El ácido clavulánico. Así es, muchachos. Cuando utilizamos el ácido clavulánico, nosotros nos estamos adelantando a este posible mecanismo de resistencia que tienen algunas bacterias de las beta-lactamasas. Entonces es bien común, de hecho yo creo que los que no somos alérgicos a las penicilinas y algunas otras lo hemos tomado la amoxicilina con ácido clavulánico. Es una estrategia farmacológica bien importante. ¿Por qué? Porque pues desde ahí estamos tratando de evitar que las beta-lactamasas hagan su acción. Nosotros tenemos un fármaco, un beta-lactámico, y le añadimos el ácido clavulánico para evitar esta resistencia a los fármacos. ¿Sí? Entonces, que no se les olvide porque va a ser un fármaco muy importante en su práctica médica. Adelante, Drey. Doctora, pero estos fármacos como el ácido clavulánico actúan sobre las beta-lactamasas inhibiéndolas o van, no sé, como haciendo una protección para las penicilinas. Sí actúan directamente contra las beta-lactamasas, contra las enzimas, para que el beta-lactámico pueda hacer la acción que ya nos explicaron sus compañeros, que ya nos explicó Anita en un inicio. ¿Por qué? Porque acuérdense que la beta-lactamasa lo que hace es que agarra al beta-lactámico para que no haga nada. Entonces el ácido clavulánico, pues hagan de cuenta que es así como que se están persiguiendo, y la beta-lactamasa, el ácido clavulánico pues atrapa la beta-lactamasa para que el beta-lactámico, o sea, el antibiótico, pueda hacer su efecto. Ok, gracias, doctora. Doctora, de hecho es de Nada. primera línea de defensa, ¿no? Usar el ácido clavulánico con amoxicilina. O sea, primero eso antes de pasar a algo más fuerte como ceftriaxona. Diego, esto es bien importante, ¿eh? Siempre cuando nosotros hablamos de tratamiento, cuando entramos a las bacterias, siempre les digo yo que cuál es el tratamiento de primera elección. El tratamiento de primera elección, como ya lo dijo Diego, pues es irnos por un esquema de tratamiento básico, en el que debemos de tener conciencia que una bacteria gram positiva, como son los estafilococos, los estreptococos, que son de las más comunes que afectan vía aérea, la manera más fácil de matarla pues es con un beta-lactámico. Un beta-lactámico pues que tiene muchas bondades, que tiene una buena eficiencia, que es barato para el paciente, que su vía de administración pues ya la conocemos o al paciente no se le va a dificultar.
hay muchas bondades en estos antibióticos. Entonces, para cuidar que propicie esta resistencia a fármacos, debemos de empezar por el tratamiento de primera elección, un tratamiento que les digo, todos, cuando yo les pongo sus exámenes, siempre yo les digo cuál es el tratamiento de primera elección, porque suponemos que el paciente pues va a responder a ese tratamiento de primera elección. Acuérdense que, bueno, un cultivo, ustedes no lo han visto, no han tenido la fortuna de verlo, pero un cultivo se puede tardar hasta 3 días en que les den los resultados. Entonces, nosotros tenemos que empezar el tratamiento porque pues si no el paciente se puede agravar o hasta se puede morir, ¿verdad? Entonces, de aquí a que lleguen los resultados, nosotros ya podemos empezar con algo y chance y pues le atinamos a nuestra clínica, ¿no? Y así llegan los resultados del laboratorio y son diferentes, tenemos oportunidad de cambiar el esquema de tratamiento, a dar un tratamiento pues más fuerte, o si en ese mismo cultivo nosotros pedimos pruebas de sensibilidad, entonces nosotros podemos tener oportunidad pues ahora sí de cambiar el fármaco, y si le atinamos y si con el tratamiento de primera elección el paciente está respondiendo bien, entonces no hay necesidad de dar un fármaco pues más potente o más avanzado, que pueda traer también más complicaciones al paciente y complicaciones, y aparte pues tenemos que ver también la cuestión económica, ¿no? Hay fármacos que son carísimos, muchachos, que 7, yo el año pasado estuve muy malilla y compré una clindamicina de liberación prolongada, 7 pastillas me costaron como 700 pesos. Entonces, pues para el paciente sí es algo muy importante el costo, ¿no? El costo del tratamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces continuamos, por favor. Bueno, las bacterias van a poder hacerse resistentes a antibióticos betalactámicos por 3 mecanismos. Uno es la hidrólisis del antibiótico por enzimas bacterianas, que serían las betalactamasas. Y pues aquí existe un grupo de estas enzimas llamado alfa-lactamasas de amplio espectro, las cuales son un grupo de betalactamasas que se encuentran comúnmente en bacilos gram negativos como Klebsiella pneumoniae, y estas van a conferir a las bacterias la capacidad de hidrolizar los anillos beta-lactámicos para que no funcione el antibiótico. Otra es la ausencia de algunas proteínas de unión a la penicilina como resultado de una mutación cromosómica. Y el otro es el fracaso del fármaco beta-lactámico a fin de activar enzimas en la pared celular. ¿Le das, por favor? Bueno, la clasificación de las betalactamasas es compleja y se clasifica según la genética, las propiedades bioquímicas, la afinidad del sustrato por un inhibidor de la betalactamasa, que pues puede ser el ácido clavulánico. Y pues bueno, inhibidores de la betalactamasa puede ser el ácido clavulánico, el sulbactam o el tazobactam. Estos se van a unir irremediablemente a algunas betalactamasas, pero no son hidrolizados por la betalactamasa. Y aparte van a proteger a las penicilinas hidrolizables de la destrucción. Penicilinas como ampicilina y amoxicilina. Y le das, porfa. Bueno, van a existir 2 sistemas principales de clasificación. Vamos a tener la clasificación Amber, la cual se basa en la estructura molecular de la betalactamasa y en su secuencia de aminoácidos. Y aquí se reconocen 4 tipos moleculares, de la A hasta la D. Bueno, A, C y D van a incluir grupos de enzimas relacionados por su evolución que van a poseer serina en su zona activa. Y bueno, en el grupo A, como
podemos ver en las que tienen la letra A en el sistema AMBER, pues las más comunes son el sulfidrilo variables, que es el que dice CHV, y la temoniera. En el grupo C van a ser principalmente cefalosporinas, que se van a codificar en el cromosoma bacteriano. El grupo D son normalmente penicilinas que se encuentran en Bacillus gram-negativus. Y por otro lado vamos a tener la clasificación de Bush. Esta se va a basar en los substratos que la beta-lactamasa hidroliza y en la inhibición de su actividad por compuestos como el ácido clavulánico. Y pues este modelo también va a tener 4 grupos. En el grupo 1 vamos a tener a las cefalosporinas, como pues podemos ver también lo del sistema AMBER, que sería la letra C. Y pues estas no van a ser inhibidas por el ácido clavulánico. Y pues ya eso es del grupo 1. Luego en el grupo 2 tenemos las penicilinasas, carbenicilasa, cloxaciclina y cefalosporinas. Y estas generalmente son inhibidas por el clavulanato. Y también tienen subgrupos. Y estos subgrupos se van a definir de acuerdo a las tasas de carbenicilina o cloxacilina que se producen por las penilicinasas. Y pues estas en el sistema AMBER son de tipo A. Y luego en el grupo 3 tenemos a las metaloenzimas, y estas no se van a inhibir por el ácido clavulánico y confieren resistencia a los carbapenemas. No sé cómo se pronuncia. ¿Sí, no? Bueno, las carbapenemasas. Y en el grupo 4 vamos a tener a la penicilinasa, la cual no es inhibida adecuadamente por el ácido clavulánico. ¿Le das, por favor? Y bueno, las enzimas alfa-lactamasas de amplio espectro, o SBL por sus siglas en inglés, como ya dije antes, van a conferir a las bacterias la capacidad adicional de hidrolizar los anillos beta-lactámicos de cefotaxima, ceftazidina o aztreonam, que estos van a ser medicamentos de amplio espectro. Pero estas enzimas pues también son de amplio espectro, entonces pueden hidrolizar el medicamento, según yo. Y bueno, dentro de estas, las más comunes eran de los tipos mediados por plásmidos, de clase A, como temoniera o sulfidilo variable. Pero actualmente las enzimas ZXM o cefotaxima son más frecuentes en el mundo, y estas pues constituyen un nuevo grupo de betalactamasas de la clase A de AMBER con propiedades de espectro extendido. Y son más activas contra la cefotaxima y ceftriaxona, pero son inhibidas por el tazobactam. Luego van a existir unas enzimas que son muy preocupantes, ya que se han diseminado a nivel mundial, que son pues las carbapenemasas de Klebsiella pneumoniae, y estas confieren resistencia a las cefalosporinas de tercera y de cuarta generación, y aparte a los carbapenemas. Y pues es importante, ya que se ha propagado estas carbapenemasas se han propagado nosocomialmente, o sea que es una infección contraída por pacientes ingresados en un recinto a la salud, y pues ahí se va propagando mucho, entonces normalmente se tiene mucho cuidado con este tipo de pacientes. ¿Le das, por favor? Bueno, en cuanto a la clase B de la clasificación de AMBER, vamos a tener que las enzimas pueden ser BIM o NDM. Todas ellas van a hidrolizar los antibióticos betalactámicos, y la propagación de genes
que codifican o betalactamasas ha facilitado la difusión de estas enzimas, las cuales son resistentes a los inhibidores de amplio rango entre muchos patógenos. Esto pues ha creado una era de diseminación generalizada de enterobacterias resistentes a carbapenem, ya que pues como recordamos del cuadro de clasificación, las del tipo B tienen carbapenemasas que hace a las bacterias resistentes a los carbapenems. Y de los tipos de enzimas, las enzimas B y M aparecieron por primera vez en Pseudomonas aeruginosa y en Acinetobacter baumannii, pero estas se han ido diseminando en las enterobacterias. También van a existir más de 20 y son más frecuentes en Europa, Medio Oriente y Asia. Por otro lado, las NDM fueron descritas por primera vez en Suecia en una cepa de Klebsiella pneumoniae y han aparecido también Acinetobacter baumannii, productoras de NDM. Y pues estos organismos van a constituir genes muy potentes que codifican resistencia a muchas clases de antimicrobianos como quinolonas y aminoglucósidos, por lo que el tratamiento va a estar muy limitado a opciones como la colistina. ¿Le das? Los determinantes de la resistencia a la colistina movilizados han sido una gran fuente de preocupación y pues debido a su aparición y la propagación global que han tenido. Estos van a conferir resistencia a la colistina y a la polimixina B. Fueron descubiertos por primera vez en el sur de China a finales del 2015 y las enterobacterias que portan plásmidos que este tipo de determinantes se han extendido en más de 40 países. Y pues debido a esto, solo es cuestión de tiempo para que haya infecciones causadas por betalactamasas que producen las enterobacterias, las cuales pues tendremos que tener mucho cuidado porque dice el libro que son intratables. ¿Le das, por favor? Bueno, aquí tenemos algunos medicamentos betalactámicos que pues son las penicilinas, cefalosporinas, los carbapenems, monobactam, trionam. También vamos a tener antibióticos glucopeptídicos como la vancomicina y la teicoplanina y lipoglupoptídicos como la oritabancina, telavancina y dalbavancina. ¿Le das? Bueno, ahora vamos a hablar de la inhibición, de otro tipo de mecanismo de acción, que es la inhibición o la alteración de la función de la membrana celular. Pues todas las células vitales tienen citoplasmas limitados por membranas, y pues esta membrana va a servir como barrera selectiva de permeabilidad y aparte lleva a cabo funciones de transporte activo, por lo que pues va a regular la composición interna de la célula. Entonces, si la integridad de esta se avería, macromoléculas o iones van a poder salir de la célula, lo que puede provocar la muerte de esta. La membrana de bacterias y hongos tiene una estructura a la de las células animales, por lo que se daña. Ay, sí me escuchó, es que me salió que no tenía internet. Yo sí te escucho. Sí, yo también. Y bueno, las polimixinas son una clase de antibióticos que van a dañar selectivamente las membranas que contienen fosfatidiletalamina, que pues este es un componente principal de las membranas. Y pues ahí en la imagen se ve
como, bueno, no tiene mucho HD, pero se ve como cuando se une la polimixina, pues va a dañar la membrana de la bacteria y pues la destruye. Y le das, por favor. Y bueno, otro antibiótico es la daptomicina, que es un antibiótico que es rápidamente bactericida por la unión. Bueno, se une de una manera dependiente a los iones de calcio, lo que causa la despolarización del potencial de membrana. Entonces se va a liberar el potasio, por lo que pues, la célula va a morir. Y actualmente este antibiótico está comprobado para su tratamiento contra infecciones como estafilococos y en particular con organismos que son resistentes a agentes betalactámicos y a la vancomicina. Lea. Bueno, hay que continuar con otro mecanismo de acción y esto va a ser la inhibición de la síntesis de proteínas. Y para esto, van a existir diversos fármacos que lo van a poder lograr. Y pues aquí puse unos ejemplos, o sea, los vamos a ver todos, pero pues los ejemplos son las tetraciclinas, macrólidos, ginkosamidas, cloranfenicol, streptograminas, oxazolidinonas y otras más que vamos a ir viendo. Y bueno, a términos generales, cada una va a tener un mecanismo de acción distinto, pero aún así van a tener similitudes, pues por ejemplo, todas se van a unir al ribosoma de la bacteria, que ya sabemos que es 70S. Y esto es importante porque al ser así, y los ribosomas eucariotes 80S, hace que pues al inhibir la síntesis de estas ribosomas, no existe un efecto importante en el cuerpo del mamífero. ¿Le das por favor? Y bueno, el primero van a ser los aminoglucósidos, donde pues el más famoso o más estudiado, por así decirlo, va a ser la streptomicina, que es la que veremos su mecanismo de acción, aunque pues todos los aminoglucósidos se parecen en este mecanismo. Y bueno, su mecanismo de acción consta en la unión de un fármaco, bueno, del fármaco en la subunidad 30S. Ahí se representa como el círculo verde y el fármaco es el punto rojo. Bueno, ahí se ve cómo llega a la subunidad 30S y se va a unir específicamente a una proteína receptora que en el caso de la streptomicina es la proteína P12. Después, este fármaco bloquea el complejo de iniciación para la formación de péptidos y este bloqueo pues hará que el ARN mensajero se lea mal y por lo tanto habrá un aminoácido incorrecto en el péptido y la proteína no será funcional. Y pues, por ejemplo, en la imagen del medio del centro podemos ver que va a ser que los polisomas se separen en dos monosomas. Ahí podemos ver cómo los dos círculos están separados y pues ya no va a poder producir proteínas y va a provocar la muerte de la bacteria. Y existen resistencia de estas bacterias a estos fármacos. Y pues, por ejemplo, en hay tres. La primera es que el ribosoma tenga mutaciones y por lo tanto en su subunidad 30S no haya una proteína donde el fármaco se fije, no esté la proteína específica. Otra resistencia es por la creación de enzimas tanto adenilatorias, fosforiladoras o acetiladas, pues que van a destruir el fármaco. Ahí se ve en la imagen de la derecha cómo pues entra el fármaco y están las enzimas y de volada los destruyen. Y el tercer tipo de resistencia se le llama por defecto de permeabilidad, pues en esta la membrana no va a permitir desde un principio que el fármaco entre en la bacteria y que pues por ende llegue al ribosoma. Y bueno, estos dos últimos tipos de resistencia se van a adquirir por los plásmidos. ¿Le das, por favor? Bueno, otros fármacos van a ser los macrólidos y los cetólidos.
Y pues algunos ejemplos son la eritromicina, acitromicina, claritromicina, fidaxomicina y de cetólidos la telitromicina. Y estos, a diferencia, se van a unir a la subunidad 50S y pues más exactamente al sitio de unión del ARN ribosomal 23S. Una vez aquí van a interferir con la formación de complejos para iniciar una cadena peptídica o bien para las translocaciones de los aminoácidos. Y pues su resistencia puede venir por la falta de receptores específicos, ya que el sitio 23S del ARN ribosomal va a estar metilado y pues esta resistencia va a ser por los genes ERM. Y la otra resistencia, aunque no es tan común, es porque se producen enzimas de inactivación del flujo de salida, que ahorita vamos a ver cómo funciona bien esa resistencia, por los genes MEF y MSR. Y pues también estas igual, bueno, la mayoría menciona que son inducidos son activados los genes por los plásmidos. ¿Le das, por favor? Y bueno, pues en por ejemplo, rápidamente, pues se va a parecer mucho a los macrólidos, porque van a tener el mismo el mismo mecanismo de acción, y en su resistencia únicamente pues es por no tener un receptor específico donde unirse el fármaco. ¿Le das, por favor? Bueno, el que sigue van a ser las tetraciclinas, y en estas se van a unir a la subunidad 30S, pero puede ser de forma reversible. Aquí van a bloquear la unión de aminoácido a ARN de transferencia cargado. Por lo que no se va a poder producir nuevos aminoácidos al peptido ya en proceso. Entonces, bueno, este es un mecanismo de acción. Llega a la subunidad 30S y pues bloquea la unión del aminoácido. Y su resistencia se va a basar en que existen bombas de flujo de salida. O sea, en las membranas van a existir bombas de flujo de salida, en las membranas citoplasmáticas. Y estas bombas van a hacer que expulsen al fármaco de la bacteria en sí. Y pues más o menos es como funciona o lo que menciona el libro. Y otro mecanismo importante es de que se van a hacer cambios conformacionales en el ribosoma. Y pues probablemente esto sea por el gen TET, igual inducidos por los plásmidos. ¿Le das, por favor? Bueno, el que sigue son las glicilciclinas, que pues estas a mi punto de vista tienen mucha importancia médica, porque, bueno, estas son parecidas también a las tetraciclinas, solo que se van a unir aquí de forma más fuerte al ribosoma. Y el fármaco disponible comercialmente, pues va a ser la tigecyclina, que esta se va a activar en muchas bacterias, tanto gram negativas como gram positivas. Y pues la importancia médica de estos fármacos se puede usar cuando se ha adquirido resistencia bacteriana, y también en enfermedades de la piel o infecciones de la piel y estructuras cutáneas. El único problema con este fármaco es que la FDA en el 2013 anunció que existe un alto riesgo de muerte con este fármaco, por lo que solo se debe utilizar en casos muy especiales. ¿Ya, por favor? Bueno, el cloranfenicol es un fármaco que se une a la subunidad 50S, interfiriendo en que se puedan unir aminoácidos porque inhibe la peptidiltransferasa. Y pues su resistencia se basa en la producción de la enzima acetiltransferasa, que va a destruir el medicamento. Y pues como casi todos estos son regulados por plásmidos y son activados por los genes CAT. ¿Verdad, por favor? Sí. Las streptograminas van a ser una combinación de dos derivados de la pristimicina. Y pues estos fármacos
actúan de manera sobre las gram positivas. Bueno, menciona que solo sobre el subunidad 50S de las gram positivas y que su resistencia pues también se va a dar por flujo de salida y cambios como informacionales como ya lo habíamos visto en otros. Y en último, ¿le das por favor? Las oxasolidinonas. Bueno, esto ya para terminar con la inhibición de síntesis de proteínas. Están las oxasolidinonas que estas también van a actuar solamente en las gram positivas y van a inhibir la formación del N-formilmetionil ARN de transferencia en el complejo ARN ribosomal 23S. Y pues el primer fármaco que se utilizó comercialmente pues fue el linesodil, y pues menciona que también en unos años se empezó a utilizar el agente fosfato de tedisolida, que son similares en su mecanismo de acción los dos. O sea, como les menciono, pues llega a la subunidad 50S, al sitio específico ARN ribosomal 23S, y pues inhibe la formación del N-formil, metionil, ARN de transferencia. Y ya. ¿Le das? Bueno, yo les voy a hablar del último mecanismo de acción de las quimioterapias antimicrobianas, que sería la inhibición de la síntesis del ácido nucleico. Y como podrán darse cuenta o se darán cuenta cuando terminemos de explicar ya todos, pues digamos que hay antibióticos que actúan en las tres diferentes partes que forman, digamos, el dogma central de la biología molecular. O sea, vamos a ver ahorita antibióticos que inhiben la transcripción. Ya vimos con Héctor unos que inhiben la traducción y también vamos a ver unos que inhiben la replicación. Pues, algunos ejemplos de fármacos que actúan por inhibición de la síntesis de ácido nucleico: las quinolonas, la pirimetamina, la rifampicina, las sulfonamidas, el trimetoprim y el trimetrexato. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, primero hablemos de la rifampicina. La rifampicina inhibe el crecimiento bacteriano al unirse fuertemente a la ARN polimerasa dependiente de ADN bacteriano. Por tanto, inhibe la síntesis del ARN de las bacterias. O sea que va a inhibir el proceso de transcripción, porque si no tenemos ARN, pues no vamos a poder... más bien, el no tener ARN nos dice que está inhibida la transcripción, y sin ARN, pues recordemos que cualquier célula pues no va a poder sintetizar sus proteínas, y por ende pues va a morir. La resistencia a este antibiótico, a la rifampicina, se debe a un cambio en la ARN polimerasa debido a una mutación cromosómica que ocurre con alta frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos el sitio de acción de diferentes antibióticos, que algunos ya los vimos y otros los voy a explicar más adelante, y pues podemos ver que la rifampicina va a inhibir la transcripción del DNA a ARN mensajero. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ahora, las quinolonas y las fluoroquinolonas. Todas las quinolonas y fluoroquinolonas van a inhibir la síntesis del ADN al bloquear las girasas del ADN, o sea, las enzimas topoisomerasas. Acordándonos un poquito de biomol, recordemos que las topoisomerasas son enzimas capaces de actuar sobre el ADN, ya sea enredándolo o desenrollándolo. En este caso específico, la girasa es un tipo de topoisomerasa que actúa durante la replicación del ADN para reducir la tensión molecular causada por el superenrollamiento. Entonces, es esta enzima verde, ese anillo verde, donde dice quinolonas, topoisomerasa. Y recordemos que esta enzima lo que hace es desenrollar a la doble hélice para que puedan entrar todo el aparato de enzimas que son necesarias para la replicación del ADN, ya que sin esta acción de desenrollamiento, pues no podría ser posible esta replicación. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ahora vamos a hablar
sobre el ácido p-aminobenzoico, que bueno, este no es un antibiótico, pero es muy importante para entender cómo funcionan varios antibióticos. Y bueno, primero, el ácido fólico o folato es en la mayoría de los organismos vivos un importante precursor de la síntesis de ácidos nucleicos. Es por esto que este mecanismo de acción en el que se inhibe la biosíntesis del ácido p-aminobenzoico, que es un precursor del ácido fólico, a pesar de que no inhibe directamente ningún proceso del ADN, pues inhibe la biosíntesis de precursores, de moléculas precursoras para el ADN. La diferencia entre un organismo eucarionte, perdón, entre un procarionte, entre una bacteria y un humano, aparte de pues, todas las diferencias obvias, pues una de las diferencias es que el metabolismo de ácido fólico es posible de manera autónoma en una bacteria, mientras que, por ejemplo, los seres humanos tenemos que conseguirlo en la dieta. Es por esto que este tipo de antibiótico es efectivo, porque pues, va a tener una toxicidad selectiva, ya que pues no hay una vía metabólica que inhibir en el humano, entonces pues no va a ser relativamente dañino para los humanos. Y bueno, pues la clave está en que el ácido p-aminobenzoico o PABA, pues es un metabolito esencial. Lo que sucede aquí es que el PABA se condensa con una pteridina para producir ácido dihidropteroico, que posteriormente se va a convertir en ácido fólico. Y fármacos como las sulfonamidas son análogos estructurales del PABA, entonces van a inhibir a la enzima de hidropteroatosintetasa. Las sulfonamidas pueden entrar en la reacción enzimática en el sitio de acción donde normalmente llegaría el PABA y así se inhibiría la enzima y como resultado pues se formarían análogos no funcionales del ácido fólico, que es lo que podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Tenemos el ácido p-aminobenzoico más la pteridina y esta reacción se cataliza por la piridina sintasa y bueno, lo que va a hacer este fármaco que es la... ¿Cómo se llamaba? Perdón, la sulfonamida pues va a hacer que va a meterse en el lugar, en esta ecuación, va a eliminar al p-aminobenzoico y se va a meter ahí, entonces pues no va a poder darse la reacción correctamente. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Bueno, y si se fijan, tenemos que esta biosíntesis del ácido fólico pues, tiene más pasos, ¿no? O sea, este es meramente uno de los primeros pasos. Entonces tenemos otros antibióticos como el trimetoprim, que van a inhibir a la enzima ácido dihidrofólico reductasa, que es la enzima que podemos ver más abajo en la reacción. Esta enzima se encarga de reducir el ácido dihidrofólico a tetrahidrofólico, que es a partir del cual se van a formar las purinas y, últimamente, el ADN. Las sulfonamidas y el trimetoprim se pueden usar por separado para inhibir el crecimiento bacteriano, funcionan como bacteriostáticos, pero también se pueden usar sinérgicamente. Si se usan juntas, van a producir un bloqueo secuencial, con lo que su acción se acentúa, que pues eso, viendo un poco la biosíntesis, pues tiene bastante lógica. Si inhiben dos pasos cruciales, entonces pues esto va a dejar a las bacterias en un estado como que latente, ya que estos antibióticos no son bactericidas, son bacteriostáticos. Y bueno, este mecanismo, o sea, de combinar estos dos antibióticos, sulfonamida más trimetoprim, se han utilizado en el tratamiento, por ejemplo, de la neumonía por neumocistis, en el tratamiento de la malaria, en la enteritis por Shigella, en infecciones sistémicas por salmonella, en infecciones urinarias y en muchas otras infecciones. ¿Le puedes dar la siguiente? Bueno, esto ya nada más es como un resumen de fármacos que interrumpen la pared celular y su acción, y también de la síntesis de proteínas como de ácidos nucleicos. Y bueno, aquí pues más resumido y más gráfico de ver cómo todos estos fármacos actúan sobre las bacterias. Y aquí igual,
Y el artículo. Ah, sí. Bueno, nuestro artículo se titula Beta-lactam Antibiotics Induce a Lethal Malfunctioning of the Bacterial Cell Wall Synthesis Machinery. O sea, básicamente que los betalactámicos inducen una malfunción letal en la síntesis de la pared celular. Pero bueno, este título es un poco, como que nos desvía un poco, ¿no? Porque decimos, pues, caray, pues eso es obvio, ¿no? Es lo que acaban de explicar. Sin embargo, lo que encontramos interesante de este artículo es que propone la idea de que los betalactámicos, su único mecanismo de acción no es solamente el más obvio y el que es muy conocido, que es que se une a las PBPs, a las proteínas de unión de la penicilina, inhibiendo así la síntesis de la pared celular, sino que en el artículo se propone la idea de que, como en algunas bacterias, se ha hallado que a pesar de que, digamos que los betalactámicos al unirse a las PBPs, pues van a crear un desequilibrio entre enzimas hidrolasas y enzimas sintetasas, o sea, las enzimas que sintetizan la pared celular y las que la degradan. Y estas enzimas hidrolasas que degradan la pared celular, pues están ampliamente moduladas y reguladas por los genes de las bacterias, o sea, son un mecanismo fisiológico que está afinado con bastante precisión y se tiene la idea que sí es correcta de que los betalactámicos lo que hacen pues es como hacer una disrupción en este equilibrio de reparación de la pared celular y de degradación, ¿no? Pero lo que se propone en el artículo es que como se observó en que algunas bacterias en las que se inhibe esta degradación, o sea, esta autólisis de la pared celular, aún así se muestra digamos que una muerte de la bacteria por los betalactámicos, pues se propone la idea de que los betalactámicos no son, o sea, su único mecanismo de acción no es la inhibición de las PBP, sino que también crean como un círculo vicioso en la célula en el que se está haciendo un recambio y un recambio y un recambio de la pared celular y esto va como depletando las reservas de las bacterias y esto es como que el mecanismo completo de cómo actúan los betalactámicos y no solamente la inhibición de la síntesis de la pared celular. Y pues ya ahí les dejamos el link, o sea, aquí lo podrían ver por si les interesa leerlo. Es interesante, es un poco difícil de entender. Yo pues les expliqué más o menos lo que entendí, pero bueno. También tenemos un Kahoot, doctora, pero no sé, no creo que alcancemos. Sí, Luis Mario, yo creo que si quieren mañana lo vemos, pero sí me dejó intrigada el artículo que nos hizo resumen Luis Mario, ¿no? O sea, porque, bueno, ¿es un artículo de revisión primero, Luis Mario, o es un artículo original? Es de revisión, me parece. Sí. Bueno, también los artículos de revisión son buenos porque pues son lo que han hecho muchos autores, ¿no? Pero yo sí lo voy a leer, porque hay muchas cosas que probablemente puedan contestar otras que estamos viendo en clase. Entonces, sí es interesante, bueno, primero que nada ver la fuente de los autores, ver su bibliografía y revisar qué criterios usaron para juntar la información y decirnos esto que nos están diciendo. Es muy interesante. Muchachos, como ya vieron, pues esto refuerza o esto pues trae todos estos mecanismos de acción que ustedes vieron, estos 4 mecanismos de acción de los antibióticos, pues ya ustedes lo están entendiendo por qué estamos viendo todas las estructuras de la célula procariota, por qué tenemos que conocer las diferencias entre una procariota y una eucariota desde lo macroscópico hasta los genomas. Ustedes ya vieron cuál es el genoma procariota y el eucariota, por qué la importancia de estudiar ambos. Ya vieron ustedes la importancia del primer concepto que nos ponían sus compañeros de toxicidad selectiva. Entonces, se supone que un antibiótico pues tiene que tener esta capacidad, tiene que tener esta cualidad de no ser tóxico contra el hospedero, contra pues la célula procariota, y sí
eucariota y sí contra la procariota. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. Doctora, por mi parte no. Muy bien. Muchachos, muy buenas imágenes, hicieron muy buena presentación sus imágenes. Las imágenes siempre digo que pueden decir más que 1000 palabras. Muy buenas imágenes, muy bien explicado, me encantaron sus imágenes. Los veo mañana. Mañana empezamos con el Kahoot. Pero no les dije de los porcentajes. Ok, bueno, doctora. mañana se los prometo que mañana les digo. O lo voy a subir a archivo para que lo vean. ¿Sale? Sí, doctora. Ok, doctor. Hasta mañana. Mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.